Listo, empezamos. Bien, vamos a hacer el caso clínico 2. Bien, vamos a poner los datos más relevantes. Lo que respecta a la afiliación, vamos a ver que es una fémina de 48 años. Eh, bueno, algunos datos como por ejemplo que es de Huánuco, es casada, tiene secundaria completa y es estudiante de cocina, ¿ya? De religión evangélica, que tener en cuenta eso también. El motivo de ingreso es que es un manejo de AR, es decir, que la paciente ya tiene una artritis reumatoide y viene porque se ha reactivado este cuadro. Por eso ha recibido medicación habitual de metotrexate, prednisona, ácido fólico y ojo con la metformina y la glinclamida, ¿no? Vamos a ver que va a tener otra enfermedad subyacente. Respecto a los antecedentes generales, vamos a ver que los datos relevantes que va a presentar, por ejemplo, en su alimentación va a referir que no consume carnes, va a criar animales, por ejemplo, gallinas, cerdos y ovejas. En lo que son necesidades fisiológicas, vamos a ver que ella ha nacido mediante parto autóxico, pero domiciliario, también hay que tener en cuenta eso. Otro de los datos es que por la edad aún no aplica para la menopausia. Respecto a los antecedentes patológicos, vamos a tener que tiene diagnóstico de diabetes mellitus, es por eso que tiene esa medicación. Vamos a ver que también se va a presentar con hipotiroidismo. Respecto a antecedentes quirúrgicos, vamos a ver que ha tenido una perisectomía, más o menos a esta fecha, el 9 de marzo. Respecto a las antecedentes familiares, vamos a ver que el padre falleció por cirrosis hepática y la madre sufre de Alzheimer, ¿no? Y aún está viva con esta edad. Respecto a la enfermedad actual, vamos a ver que el episodio actual es hace 2 meses, pero en sí la enfermedad es inicio insidioso y curso progresivo, y por eso el tiempo de enfermedad es 3 años, por eso este inicio y curso, ¿no? Tenemos que es una enfermedad crónica. Y los signos y síntomas generales es de poliartritis. Bien, ahora vamos a ver el relato. En el año 2017 se le va a hospitalizar en el Hospital Cayetano Heredia por artritis inflamatorias, donde en la mano, el codo, el hombro y el derecho, o sea, es decir, toda la parte del miembro superior derecho. Eh, Después va a tener una rigidez matutina de 30 minutos, un mes de evolución, lo cual le van a dar el diagnóstico de artritis reumatoide. Y le van a dar este tratamiento con metotrexate, prednisona y ácido fólico. Pero no va a mejorar su cuadro clínico. 3 meses después va a tener otra vez poliartralgias, igual de manos, muñeca, codo y hombros, ¿ya? Pero de ambos brazos, ya no solamente del lado derecho. Y va a continuar con la misma medicación. Después, en febrero de 2018, es decir, el año siguiente, va a seguir con la poliartritis, pero ahora de rodillas, ¿no? Y va a tener igual, los miembros superiores afectados, pero con las rodillas, ¿no? Y va a seguir con la rigidez matutina 1 hora y dificultad de la deambulación. Para esto se le va a aumentar el metotrexate en mayor dosis, porque anteriormente estaba tomando 7.5 miligramos, ahora toma 15 miligramos por semana, no vía y hay una mejoría parcial. Después, en marzo, un mes después, se va a automedicar con dexametasona más diclofenaco. ¿Por qué? Porque va a tener episodios frecuentes por el traje, pero no va a recordar la dosis. Ahora, para el marzo 20, el paciente va a discontinuar el tratamiento, no se suele adherir al tratamiento. Y en junio del 2020 vamos a ver que esas poliartritis inflamatorias se van a seguir. Vamos a ver que también una registro matutina de 1 hora y de dificultad de la ambulación. Y se va a hacer un examen de laboratorio, ¿ya? Vamos a ver la hemoglobina, los linfocitos, las plaquetas, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir viendo el factor reumatoideo positivo. Para esto se le va a dar desametasona, diclofenaco, indometacina y se va a dar una mejoría parcial. Entonces, en ese mismo mes, el 30 de junio, va a persistir el dolor en las articulaciones de las manos. Y aquí le van a dar otro tratamiento, ¿no? Que es la prednisona de 10 miligramos, más diclofenaco, más dexametasona de 4 miligramos, pero este es intramuscular ahora sí. Y va a haber lo que es una remisión parcial de la clínica. Luego, el 21 de septiembre de 2020, va a llegar a la emergencia, ¿ya? Pero ahora, o sea, por poliartritis, de manos, muñecas y codos, y se le va a hacer otro tipo de examen, otra vez, ¿no? Y se va a seguir con los linfocitos, hemoglobina, vamos a ver esta variación, no varía mucho la hemoglobina, y vamos a ver cómo la glucosa está a 380, ¿no? La creatinina 0.4, la fructosa alcalina, el gamma glutamil, o sea, esas transaminasas en general, ¿no? Y lo que se va a ver es que va a haber una fascia en el examen físico de cochinoide, ¿no? Vamos a también ver tobillos, una situbitis bilateral en los tobillos, ¿ya?
Y vamos a ver estos nódulos tumefactos. ¿Ya? En la ¿Qué significa NAT y NAT en esa parte de la historia? eh, bueno, recuerdo que es tipo nódulos de las No, artritis reumatoides, ¿no? O sea, ¿qué no, articulación es? número de articulaciones tumefactas en NAT y Ajá. en NAT número de articulaciones dolorosas. Recuerden Ajá. que nosotros utilizamos para valorar actividad varios criterios. Dentro de ellos usamos el DAS-28. Y en el DAS-28 se calcula en base al recuento articular de articulaciones tumefactas y dolorosas y también reactantes de fase aguda. Y en algunos casos, la escala visual analógica del dolor del paciente. Muy bien, puedes continuar. Ok. Bien. Después se le va a indicar un mini pulso de metilprednisolona de 125 miligramos, 3 días, y prednisolona de 10 miligramos. Bien, seguimos. Ahora para octubre se le va a encontrar un absceso en la región del coxis, ¿ya? Y se le va a analizar, ¿no? Se le va a pedir otro examen de laboratorio, vamos a ver esto de aquí, vemos cómo la hemoglobina ha aumentado y vamos ahora sí ver un PCR positivo, ¿no? La creatinina está casi igual, el sedimento urinario no patológico y se va a drenar el absceso, ¿no? Y se le va a dar ceftriaxona y clindamicina, ¿no? Ya que ha tenido ese absceso con antibiótico. Entonces, ahora el 3 de noviembre vamos a ver que va a tener polioartralgias de gran intensidad, oliguria, ya son manifestaciones renales, lesiones pruriginosas en todo el cuerpo, y en el examen físico vamos a ver que se va a encontrar edema, ¿no? En los miembros inferiores, aunque no tanto porque es una cruz. El examen de laboratorio vamos a ver igual, ¿no? Linfocitos, hemoglobina. Y aquí sí le dosan lo que es la hemoglobina glucosilada, ¿no? De 12.5%, está bien alto. La creatinina se mantiene normal. Y bueno, aquí también hay que ver, como el paciente tenía un hipotiroidismo, también le hacen lo que es el T4 y TSH, ¿no? Ahora, el tratamiento le van a dar es una prednisona de 5 miligramos y furosemida, más que todo porque el paciente tiene oliguria. Ahora, el 12 de diciembre vamos a ver que tiene polioartralgias inflamatorias, va a seguir con las polioartralgias inflamatorias, y le va a dar una radiografía de columna, en un establecimiento particular. Lo que se va a ver es una fractura por aplastamiento de la vértebra dorsal y se va a continuar con la medicación que se dio el 3 de noviembre. El 28 de diciembre va a seguir con las polioartritis inflamatorias, ¿no? Igual de manos, rodillas y codos, en una semana de evolución. ¿Ya? Para esto va a tener una prueba rápida de SARS-CoV-2 por inmunoglobulina M, ¿ya? Y cuál la van a fiscalizar. Igual en el examen físico vamos a ver lo que es el número de articulaciones tumefactas 4 y el número de articulaciones dolorosas 8. Y se va a hacer el examen de laboratorio, ¿no? Se puede ver. Aquí vamos a ver que van a agregar lo que es ferritina, ¿no? Y lo demás que ya hemos visto que es fosfatasa y los transaminas. Y el dímero D, ¿no? También en cuenta. Y también le hacen el anti-CCP para, esta es más específica para artritis reumatoide, ¿no? Y le da una medicación de lo que es sulfasalina de 500 miligramos. Y finalmente, el 13 de enero de este año, le hacen una prueba molecular de SARS-CoV-2, que su cual sale negativa, y le hacen lo que es inician el manejo de artritis reumatoide activa. Actualmente el paciente refiere que tiene poliartralgias de manos, muñecas, hombros y rodillas, se quedó con todo esta sintomatología, lo cual va a dar una dificultad de deambulación, orinas espumosas, va a tener prurito, disminución de apetito y malestar general. Pero va a negar fiebre, tos, disney, dolor abdominal y las náuseas y vómitos. Con respecto a las funciones biológicas, lo que resalto es el apetito, que ha disminuido, y la orina, que es espumosa, ¿no? Y en 1,5 litros diario. El examen físico, bueno, las funciones vitales, vamos a tener esto, ¿no? Se puede observar ahí. Y bueno, no, hay que ver lo que es el peso, la talla, el IMC, 29 kilogramos, y el superficie corporal, ¿no? 1.521. El examen general, vamos a ver que el aspecto general de la paciente, lo que resulta aquí es la fascia cuscinoide, ¿ya? Porque la paciente no vino con la fascia cuscinoide, lo que en el transcurso del tiempo se apareció. Después vamos a ver que la TSC, o sea, el tejido celular subcutáneo, va a tener predominio abdominal, entonces ahí nos vamos imaginando cómo es el paciente. En el examen regional
bueno, en la parte neurológica he resaltado la parte de fuerza muscular porque los demás es normal, en la cual van a presentar dolor, ¿ya? En los miembros superiores, en la parte distal, como dice aquí, y los miembros inferiores también bilaterales distales, ¿no? Ahora, en el examen periférico se va a evidenciar también dolor en la mayoría de las articulaciones de los miembros superiores, ¿ya? Como se ve a evidenciar acá, ¿no? Tanto en las manos, en las muñecas, ¿ya? En los codos, hombros, y también acá resalta lo que es tobillos, porque el paciente va a referir que va a tener sinovitis en los tobillos, pero aquí en este examen periférico nos pone que no hay dolor en los tobillos. Bien, eso sería todo. Listo, gracias. Empezamos entonces con resolviendo las preguntas, por favor. ¿Quién comienza? Yo comienzo también, doctor. Ok, gracias. Bien. Entonces, para la primera es elaborar la lista de problemas del caso. Entonces, para esto de problemas he puesto los signos y síntomas, ¿no? Y voy a empezar con lo que es el dolor articular. El dolor articular que manifiesta la paciente nos va a decir que es una artritis inflamatoria y nos va a presentar que una rigidez matutina al inicio menor de 1 hora y después, conforme pasa la enfermedad, nos va a manifestar que esta aumenta. Después va a ser el malestar general que siempre presenta la paciente. El prurito que va a evidenciar también conforme va transcurriendo la enfermedad, ¿ya? La poliartritis y el edema de miembros inferiores, ¿no? Que justamente en los últimos meses va a aparecer. Bueno, las lesiones pruriginosas conjuntamente con el prurito, que también aparece a los finales de la historia. La sinovitis, generalmente en el tobillo, que lo describe. Las máculas postinflamatorias y la fascia cuscinoide, ¿no? Que llama la atención, como me había mencionado, que no vino con eso y el paciente después lo va a presentar, posiblemente por los constantes consumo de corticoides. Y la desviación cubital y radial que se está en el examen físico periférico, ¿no? Bien. ¿Qué significaría esa desviación cubital y radial con respecto al artritis reumatoide? Bueno, es un signo, ¿no? La desviación cubital y radial está muy relacionado con la artritis reumatoide. Es una forma también de distinguir de las artrosis, ¿no? Las cuales no presentan esto. Al menos creo que la artrosis crónica sí llega, creo, a tener desviación cubital. No, la artrosis crónica no llega a presentar desviación cubital y radial, y lo que indica en artritis reumatoide es básicamente que hay daño. Ya cuando hay alteración física que podemos notar, ya estamos hablando de deformidad y por ende de daño de la enfermedad. ¿Ok? Es de mal pronóstico, ¿no, doctora? Es algo que te indica daño, ¿no? La forma poliarticular con factor reumatoide positivo, con anti-CCP positivo, con compromiso extraarticular como enfermedad pulmonar intersticial, entre otros, y ya da mal pronóstico, pero esto te indica daño. Y generalmente la artritis reumatoide, por definición, produce deformidad, produce erosiones, aunque la traten con biológicos, igual produce erosiones, de repente en menor cantidad, pero de por sí es una enfermedad erosiva y que puede causar daño. Y generalmente el daño en el seguimiento que se ha hecho en los pacientes suele presentarse a los 2 años de enfermedad. Ella creo que tiene más o menos 3 o 4 años, ¿no? Y mal Sí, manejada porque ha utilizado un montón de corticoides. sí. Bueno, gracias. ¿Continuamos? Sí, la parte 2 dice, enumere órganos o sistemas afectados. Entonces aquí, bueno, para mí es un poco redundante, pero lo llegué a tratar de diferenciar. En órganos puse piel y faneras, ya que pesan las máculas y las lesiones Okay. pruriginosas, ¿no? Tu diapositiva no corre. ¿Puedes correrla? Porque al menos se ha quedado fija en la nueva. Ahora, Ahora sí. bien. Entonces, en la parte 2 es enumere órganos o sistemas afectados. Entonces, en órganos puse piel y faneras, lo que es máculas y lesiones pruriginosas. En las articulaciones, bueno, puede ser la poliartritis, ya, simétrica y que se va acrecentando, no va a ser aditiva conforme al tiempo, porque, por ejemplo, la rodilla no estaba y pues salió. Y la sinovitis, ¿no? Del tobillo. En los huesos va a presentar, una de ellas va a ser osteoporosis. En lo que es sistemas, voy a poner el sistema
que todo por la artritis y las osteoporosis de columna. En la parte de otros sistemas, el sistema endocrino, por la parte del hipotiroidismo, el TSH bajo y T4 alto. Lo que es renal, vamos a ver en la parte que tenía oliguria, ¿no? Se puso por su sistema renal y urinario. Ok, gracias. ¿Alguien quiere nombrar algún otro órgano o sistema afectado? Si no es así, continuamos con las otras preguntas. Podría ser el sistema endocrinológico, doctora, por la fase. Sí lo colocó. Ah, ok. Sí lo colocaste, ¿cierto? Sí, doctora. Pero creo que colocó TSH y T4 alterados. Y bueno, obviamente también la parte cushingoide que está desarrollando, ¿no? La fase cushingoide que está desarrollando la paciente, pero que sobre todo por corticoides de consumo externo, ¿no? Bueno, continuamos. Sí, doctora, buenas noches. Estoy tratando de proyectar, pero todavía no se proyecta. Ya se proyecta. Lo que creo que tienes que hacer es colocar tu diapositiva grande. Sí, solo que lo coloco, pero ya se puede. Ah, sí. La pregunta 3 es, sustente sus síndromes y luego su diagnóstico explicando su fisiopatología. Y en los síndromes, estos son los que yo he puesto. Hay presencia de síndrome articular, y esto es por la inflamación poliarticular y simétrica en articulaciones pequeñas, pero también se presentó en las rodillas, ¿no? En los hombros. Entonces acá me falta completar eso. Y también síndrome doloroso, ¿no? Por las poliartralgias en las articulaciones también, manos, rodillas, hombros. He puesto también el síndrome cushingoide, ¿no? Porque sí presentó la fase cushingoide. Y he puesto como sustento que hay demasiada hormona cortisol y la cara de luna llena. Y el síndrome renal sí se ve también por el edema en los miembros inferiores, que es un signo característico de problemas renales. Y lo que más apoya esto es la orina del tipo espumosa, que se presenta al final. Y bueno, el diagnóstico es artritis reumatoide. Y esto es ¿por qué? Porque es una poliartritis simétrica aditiva, que es la base, ¿no? De la artritis reumatoide. Y también la rigidez matutina, ¿no? Hablando de semiología, es de 1 hora a más, ¿no? También por presentar poliartralgias en las mismas articulaciones, ¿no? Y la presencia de sinovitis, ¿no? Inflamación en las articulaciones por el líquido sinovial que se presenta. Vamos a comenzar con la diapositiva anterior. Ya, cuando uno dice síndrome articular, colocas acá inflamación poliarticular simétrica y abajo síndrome doloroso poliartralgia. ¿Qué diferencia hay entre estas dos denominaciones? ¿O son lo mismo? ¿O una engloba la otra? Bueno, yo lo he puesto de esta manera porque también tenía esa duda, ¿no? Porque podría ser que el síndrome articular se incluya dentro, el síndrome doloroso esté dentro del síndrome articular, pero con una anterior profesora serían 2 síndromes, ¿no? El síndrome articular y aparte mencionar el síndrome doloroso. Cuando ustedes coloquen un síndrome, tienen que colocar aquel síndrome que englobe todos los síntomas posibles. No sé si eso queda claro, ¿no? Porque
Se supone Sí. que la inflamación articular incluye el dolor articular, incluye el aumento de volumen, la tumefacción, la limitación funcional. Entonces, si a nivel articular, decir síndrome articular realmente es muy general, ¿no? Porque tienen que ser lo más específico posibles. Y esta pregunta no solamente incluye que mencionen los síndromes, sino que también incluyan su fisiopatología. O sea, ¿por qué piensan que se produjo este síndrome inflamatorio poliarticular simétrico? Sí, explico su fisiopatología ahorita. Claro, eso tiene que estar en esta pregunta. Ya, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, pones por un lado, no, anterior. Por un lado pones poliartritis, abajo poliartralgia y abajo sinovitis. O sea, ¿qué dices cuando dices poliartritis y qué diferencia hay cuando es sinovitis? ¿O es lo mismo o qué lo diferencia? Sinovitis sería solamente hablar de inflamación en la membrana sinovial, ¿no? La poliartritis implicaría también el dolor, las características de la inflamación, dolor, aumento de temperatura y el rubor. ¿Y eso es diferente a la sinovitis? O sea, ¿qué diferencia en todo caso habría entre poliartritis y sinovitis? Porque los dos son inflamación, mira. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué colocas uno y no colocas el otro? ¿O por qué colocas los dos? ¿Son diferentes? mm, ¿Cuál sería el más adecuado de colocar? en ese caso, si tendría que englobarlo, sería en la poliartritis, me parece. Claro, claro, o sea, la poliartritis te da más información, ¿no? ¿Por qué? Porque te da el número de articulaciones tumefactas. ¿Es lo mismo decir artritis que sinovitis, sí o no? Mm, podría ser, pero no estoy segura. ¿Alguien del grupo? Son sinónimos. Revisando, doctora, ajá, incluiría. Sinovitis y poliartritis. O sea, ¿por qué se produce la artritis? La artritis se produce porque se inflama la membrana sinovial. ¿Y qué es la sinovitis? Es la inflamación de la membrana sinovial. Son sinónimos. ¿Ya? Entonces no puede repetir. O sea, tienes que tratar de utilizar las palabras que engloben todos los síntomas. Porque al poner poliartralgia y poliartritis quiere decir que el dolor articular está separado de la inflamación articular. Y no es así. En inflamación hay dolor. Entonces esto ya no iría. Y sinovitis tampoco iría, porque sinovitis es inflamación articular. Entonces, si queremos resumirlo, sería una poliartritis simétrica, que simétrica es sinónimo de bilateral. Entonces es redundante. Es una poliartritis simétrica aditiva. ¿Qué significa aditiva? Que empieza de leve, ¿no? Primero puede empezar con dos articulaciones y luego ir avanzando a más articulaciones Así inflamadas. es. Así es. Ujú. Pero fíjense que están utilizando términos que se engloban y que se repiten. Eso tienen que evitarlo. ¿Ya? Muy bien, ahora pasamos a la fisiopatología. Sí, en la fisiopatología he encontrado que es una unión, podría decirse, donde se observa la presencia de genes. En este caso están aquí el HLA-DR1 y el HLA-DR4, sin embargo también hay otros, ¿no? Que se van a eh, bastante relacionar en los complejos mayor de histocompatibilidad, que son los que representan a lo que va a ser padecer mayor riesgo de artritis reumatoide. Eh, específicamente el HLA-DR1 va a codificar a la cadena beta del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 2.
¿Y qué es lo que va a suceder? Que se van a presentar, estos genes ya tiene la persona, pero en el proceso de su vida va a enfrentarse con algunas actividades, ¿no? Que son, por ejemplo, el fumar o el padecer infecciones, que van a hacer que desarrolle su sistema inmunitario de este modo, ¿no? Van a ver la presencia de los linfocitos T que van a actuar, bueno, a través de dos tipos, ¿no? Los linfocitos T helper 1 y los linfocitos T helper 17, que nos menciona que están bastante relacionados en la artritis reumatoide. Y bueno, sí se da la presencia de las células dendríticas, ¿no? Que primero tienen que presentar a los antígenos, a estos linfocitos T. Y estos linfocitos van a tener sus funciones específicas que van al final a desarrollar la activación de los macrófagos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el T-helper 1? Estimular o producir a los interferones gamma, y el T-helper 17 producir a las interleuquinas 17 y 7. Y estos van a desarrollar las células, acumular básicamente, ¿no? Llevarlos a un sitio específico que van a ser las células proinflamatorias, van a llevarlas a un sitio específico. Y ahí una de ellas va a ser el macrófago. Y el interferón gamma va a ser quien va a activar al macrófago. Este va a ser el problema, ¿no? Con el macrófago activado es el que va a desarrollar que se presenten el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. Estos dos serían los causantes, ¿no? De desarrollar alteraciones en la articulación. Como dijimos, van a llevar a un sitio específico, en este caso estamos refiriéndonos a la articulación, y acá tenemos, ¿no? que va a afectar a la membrana sinovial, al cartílago articular y al mismo hueso, ¿no? Van a presentarse estas células, estos macrófagos y demás, produciendo lo que sería erosión con la activación de los osteoclastos, también producción de proteasas, ¿no? Donde van a romper a las proteínas, y al final se va a observar esto, ¿no? Que es bastante grave cuando ya se están uniendo prácticamente los dos huesos. Acá lo que se observa es inflamación, la presencia de un paño sinovial, anquilosis ósea, esta unión específica, y el cartílago totalmente erosionado. Y en dónde se van a presentar, acá les muestro de modo general, se presentan primero las articulaciones pequeñas, que serían las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Las distales solo serían para los casos avanzados. También en la muñeca, como en este caso, también en las rodillas, pero de modo simétrico siempre, ¿no? Cadera, en los hombros y también en los metatarsofalángicas y la columna cervical. Y los diagnósticos diferenciales, yo he considerado que podría ser la artrosis, ¿no? Por presentar poliartralgias. Y también se mencionó que había rigidez matutina de 30 minutos, que también es una característica de la artrosis. Puesto también que podría ser una enfermedad de Cushing, ¿no? Por la fascia cushingnoide, y también diabetes mellitus por la glucosa bastante elevada. Y también he puesto que podría ser lupus, porque también hay dos problemas, ¿no? Donde se observa la artritis que está presente, y el edema en miembros inferiores, que indicaría daños renales, ¿no? Que al final se observa bastante en la paciente. Gracias. Ok, muchas gracias. Continuamos, por favor.
Recuerden que sus diferenciales, o sea, si bien es cierto, este paciente es complejo porque no solamente tiene las manifestaciones de la artritis reumatoide, sino también tiene otras complicaciones que básicamente son derivadas al uso de corticoides, y eso es lo que le está produciendo probablemente el aumento de glucosa, la fractura vertebral, osteoporosis. Eso se debería, eh, eso no necesariamente se relaciona con la inflamación poliarticular, sino son secuelas o consecuencias del uso indebido de corticoides. ¿Ya? Y recuerden que cuando hagan su diferencial, tienen que hacerlo el diferencial sobre todo del síndrome más importante. El síndrome más importante es un síndrome inflamatorio poliarticular, simétrico, crónico. Entonces, su diferencial debería ser capaz de producir también inflamación poliarticular, como por ejemplo el lupus, como por ejemplo la artrosis. Entonces, siempre traten de colocar como diferencial subsíndromes que se encuentren dentro del síndrome grande que estén planteando. Bueno, continuamos. Buenas noches, doctora. ¿Se puede ver? Sí se ve. Bueno, hoy me tocó la pregunta 5 y 6, donde me piden que sustente el plan de trabajo. Entonces, lo que puse fue, ¿no?, que tenía que buscar los hallazgos en el laboratorio, pedir pruebas del laboratorio, y estas se dividían en pruebas de manera general y otras específicas. Dentro de la general, lo que se pide es un hemograma, donde voy a ver la hemoglobina para ver si la paciente tiene anemia, que en este caso sí presentaba, y esto ocurre normalmente cuando la artritis está activa. Igualmente una leucocitosis, ¿no?, por procesos inflamatorios. También se pide lo que son los lactantes de fase aguda, como la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, que también van a estar elevados cuando la artritis está activa, ¿no? Y de manera específica, lo que se pide son el factor reumatoide y el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado. En el caso del factor reumatoide, va a tener un valor pronóstico, ¿no?, ya que se asocia mucho a si la enfermedad es grave o no. Y el anti-CCP es más específico, ¿no?, más específico que el factor reumatoide, pero se recomienda más, ¿no?, por lo que averigüé que se pide en pacientes con artritis reciente, y la paciente ya tenía 3 años ya de enfermedad, ¿no?, para Eso no es diagnosticar. así. El anti-CCP no se pide solo en pacientes con artritis reciente. Si el anti-CCP es positivo siempre. Otra cosa que me había olvidado antes de que se me vaya la idea es que no han hecho los criterios de clasificación de artritis Sí, reumatoide. sí, doctora, yo lo voy a explicar. Lo Ya. siguiente. Está bien. Ya. Ya. Entonces se pide siempre, ¿no? Pero también había leído que era para un diagnóstico precoz, ¿no?, que es más importante incluso que el O factor sea, inclusive puede, la presencia de factor reumatoide y anti-CCP positivos pueden predecir a la enfermedad. Por años ejemplo, antes. yo soy una persona que no tengo nada, no tengo dolor articular, no tengo inflamación articular, sin embargo, en mis análisis tengo un anti-CCP positivo. Significa que puedo estar en la fase subclínica de la enfermedad. O sea, te predice la enfermedad. Ahora, también no son análisis que se soliciten de rutina. Por ejemplo, todos los meses no le vas a pedir factor reumatoide y anti-CCP, porque al igual que el ANA no cambian. Son positivos y van a ser positivos siempre. Y que, por ejemplo, tenga factor reumatoide 300 y en una semana o en un mes o en 6 meses tenga 500 de factor reumatoide, no quiere decir que la enfermedad está peor o no, ¿no? Hay médicos que sí lo utilizan como un factor de actividad, pero no son factores de actividad. ¿Cuáles son los análisis que se utilizan para ver si el paciente está activo o no está activo? Ayer vimos que en lupus era el complemento, que de consumo de complemento o la hipocomplementemia indica que el paciente está activo. Y el anti-DNADS, la elevación, también indica que el paciente está activo. Y en artritis reumatoide, ¿qué te indica que el paciente está activo o que no está activo? ¿Puede ser el PCR? Sí, los marcadores inflamatorios.
tanto velocidad de sedimentación como proteína C reactiva. Indican actividad de enfermedad. Ya, acuérdense. Ahora, lamentablemente son marcadores inespecíficos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se van a elevar ante procesos inflamatorios, sino también se pueden elevar ante procesos infecciosos, ¿no? Son inespecíficos, pero sí se utilizan para monitorizar la actividad de enfermedad del paciente. Muy bien, continuamos. Ya, doctor. Otras pruebas que se piden son para ver los hallazgos radiológicos, ¿no? Que van a apoyar al diagnóstico clínico. Y bueno, en la radiografía se puede solicitar, ¿no? Una radiografía de manos, de codos, de hombros, porque la paciente presenta, según el caso clínico, dolor en estas articulaciones, ¿no? Para ver, y también nos sirve para ver qué cambios han ocurrido ahí, como por ejemplo, sí, como tumefacción, ¿no? Por aumento de partes blandas, osteopenia, que disminuye la densidad del hueso, erosiones, que va a ser el signo patognomónico de la artritis reumatoide. Y bueno, en caso de resonancias y ecografía, lo que averigüé, a ver si me puede sacar de dudas, doctora, por favor, que se hace para hacer un diagnóstico temprano. Lo que pasa es que hay erosiones que son muy tempranas y a veces no se ven bien con la placa. Las más tempranas se pueden detectar con ecografía o resonancia. Pero para la ecografía necesita cierto entrenamiento, ¿no? Para poder detectarlas. En cambio, en resonancia quizás sea más específico, pero han hecho varios estudios comparativos entre resonancia y ecografía y son equivalentes realmente. Lamentablemente la ecografía es operador dependiente y eso es lo que quizás da más falla. Pero la resonancia también es más costosa que la ecografía, por lo tanto una ecografía es más accesible. Uh-huh. Y recuerden siempre que las pruebas radiológicas se tienen que pedir comparativas, ¿ya? Porque una sola mano no nos sirve. Siempre tienen que comparar. Y generalmente tienen que aprender desde ahorita, que son chiquitos todavía, o sea que todavía no están en la parte, en el hospital como tal, que siempre una placa tiene que ser vista por dos ángulos, ¿no? Debería ser radiografía de manos anteroposterior y oblicua comparativa. Igual codos anteroposterior y lateral. Igual columna de nada sirve que tú pidas columna solo de frente si no se pide de perfil. Tiene que ser de frente y de perfil. En rodillas igual. Siempre comparativo y en dos ángulos. Ya. Gracias. Listo, continuamos. Ya. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué criterios clínicos lo llevan a elegir tal o cual método de ayuda al diagnóstico? Entonces, aquí va a haber dos criterios, ¿no? Uno que es de 1987, ya que es más antiguo, y uno del 2010. De todas maneras, quise poner los dos, porque, bueno, en teoría nos explicaron que la de 1987 se ve en lo que son las personas que tienen artritis crónica, como es el caso de la paciente. En cambio, esta de acá es para un diagnóstico más precoz, la del 2010. Y bueno, en el caso del primero, ¿no? Del ACR de 1987, en este caso se requiere que 4 de los 7 criterios para que sea clasificado ahí, ¿sí? Y los criterios del 1 al 4, es decir, la rigidez matutina mayor a 1 hora, la artritis de 3 o más grupos articulares, artritis de las articulaciones de las manos y artritis simétricas, deben ser al menos, o por lo menos, la duración de estos criterios deben ser mayor a 6 semanas, mayor o igual a 6 semanas, ¿no? Y también puede ser nódulos reumatoides, factor reumatoide en suero y las alteraciones radiológicas. Y en el caso de los criterios del 2010, como les dije, no son para diagnósticos más tempranos, y se requiere que por lo menos se tenga 6 puntos en total, ¿no? Y bueno, acá se ve lo que es el compromiso articular, ¿no? Si hay una articulación grande, no se le coloca ningún punto. De 2 a 10 articulaciones grandes, un punto. De 1 a 3 pequeñas, con o sin compromiso de las grandes, 2 puntos. De 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3 puntos.
y más de 10 articulaciones donde tiene que estar incluida siquiera una pequeña, se le coloca 5 puntos. En la ¿Y esta serología, paciente cuánto tiene? ¿Esta paciente cuántos tiene? a ver, Recuerden que ese es su trabajo, ¿ah? O sea, no pueden recién ahorita ver el conteo de articulaciones. Tienen que venir haciendo ya su conteo y revisando el paciente, revisando su historia. ya, la paciente tenía poliartralgias de manos, muñecas, hombros y rodillas. Entonces, El que cuente es el examen físico que se hace cuando uno está haciéndole la historia. no sé acá. Ya, bueno, en manos presentaba las metacarpofalángicas de la derecha en el primer, tercero, cuarto y quinto. En la izquierda en el primero, segundo y tercero. En las interfalángicas proximales de la derecha, el 3 y 4. De la izquierda, Baja todo tu examen físico de examen periférico. O sea, preséntalo todo más abajo, más. Ujú. en codos y hombros sí presentaba dolor, pero y solo en rodillas, ya en los demás tobillos, pies, caderas no menciono. ¿Cuáles son las articulaciones grandes, pequeñas y medianas? Las grandes son hombros, caderas y rodillas. Medianas, muñecas y tobillos, y pequeñas metacarpofalángicas e interfalángicas, proximales y distales. Ujú. ¿Y ella cuántas, o sea, cuál es la que predomina? La Las señorita y pequeñas, Ajá. ¿Y cumple con el criterio? sí cumple, doctor. Porque tiene más de 10 articulaciones y, bueno, prima lo que son las pequeñas, ¿no? Se le Ajá. colocaría 5 puntos. En lo que Ya. es ¿Y los otros serología, criterios? el factor reumatoide sí sale positivo, se le hizo con anterioridad, ¿sí? Positivo. Y el anti-CCP también salió positivo. Entonces ahí también se le pondrían 3 puntos. Y en reactantes de fase aguda salieron anormales, se le colocaría un punto y la duración es evidentemente mayor a 6 semanas, ¿no? Se le colocaría un punto, serían 10 puntos en total. Y tiene que ser más, por lo menos 6 puntos. Entonces sí la paciente cumple con los criterios. Ok. Ya cumple entonces. Continuamos. Doctora, una consulta. ¿Es verdad eso de que mayormente esto de acá es para un diagnóstico precoz? ¿Para crónicos no o sí? Realmente los ACR de 1987 son los que más se usan en estudios clínicos, pero ya se está usando cada vez más el ACR del 2010. Lo que pasa es que antes no teníamos el anti-CCP. No había casi anti-CCP, no se pedía. Ahora, como ya se ha determinado que el marcador anti-CCP es bastante específico para la enfermedad, se está pidiendo cada vez más. Ahora, ¿qué significa factor reumatoide positivo bajo o PCR positivo alto? ¿Qué significa CCP positivo bajo o positivo alto? En el CCP averigüé que era positivo fuerte si era mayor a 60. Era unidades internacionales, me parece. No, alguien. ¿Qué significa que sea positivo bajo o positivo alto? Me parece que alto es cuando es 3 veces por encima del valor normal. Así es, 3 veces por encima del valor normal. Por ejemplo, factor reumatoide positivo es, supongamos, 20. Entonces, si el paciente tiene 40, es un positivo bajo. Pero si tiene 80, que ya viene a ser hasta 4 veces por encima, por 4 veces su valor, y es un positivo alto. Igual con el anti-CCP. Si anti-CCP normal es 100
Si tiene 500 y es un positivo alto, porque es más de 3 veces su valor. Y si es que es menos de 3 veces, es un positivo bajo. ¿Ya? Eso recuerden, ¿no? Es importante. ¿Qué articulaciones son grandes? ¿Qué articulaciones son pequeñas? ¿Cuáles son medianas? Fíjense ustedes que la artritis es sobre todo una enfermedad de articulaciones pequeñas, ¿no? O sea, sobre todo afecta metacarpofalángicas, interfalángicas proximales. Casi no, sí afecta realmente articulaciones grandes, pero su debut suele ser más con articulaciones pequeñas. Ok, muy bien. Ah, ya, y en el caso de los criterios ACR 1987, son, cuando han hecho la crítica de esos criterios, es que, por ejemplo, la presencia de nódulos reumatoides ya indica también que la enfermedad es más crónica, ¿no? Se cuenta más, y lo ideal o lo que quiere hacer la reumatología ahora no es diagnosticar tardíamente cuando haya daño, sino se quiere diagnosticar temprano. Por eso han ido cambiando cada vez los criterios a criterios que detecten la enfermedad de una forma más temprana. Los nódulos reumatoides no se presentan en el debut de una artritis reumatoide. Generalmente son pacientes que tienen un tiempo mayor de enfermedad, entonces es más severa. Y sí cuenta como criterio en ACR, sin embargo en ACR regular no, porque en las fases más tempranas no se encuentran nódulos reumatoides. Ni alteraciones radiológicas, por ejemplo. Una alteración radiológica ya son problemas más crónicos. Y hay daño. Entonces lo que se quiere es diagnosticar al paciente temprano y no cuando ya está avanzado y ya no hay mucho que hacer por eso. Entonces sí se podría decir que la ACR de 1987 detecta casos o cuantifica sobre todo criterios ya que tengan incluido el daño ya en el paciente. En cambio en ACR regular se cuantifican criterios en un tiempo de enfermedad más temprano. Gracias, doctor. Muy bien, continuamos. ¿Se puede ver? Sí. Bien, continuando con el caso, con las preguntas. Bueno, me tocó resolver la número 7, la cual nos piden los procedimientos diagnósticos con los cuales podríamos llegar a un diagnóstico. Y aquí básicamente nos ayudamos de los estudios imagenológicos y de laboratorio. Dentro de estos estudios imagenológicos vamos a tener a las radiografías, a las ecografías y a la resonancia magnética. Y dentro de los estudios de laboratorio vamos a tener las pruebas generales, inmunológicas y anatomopatológicas. Con respecto a las radiografías, estas se van a evaluar o se van a realizar en de una evaluación inicial y una evaluación o evaluaciones periódicas. En la evaluación inicial se recomienda en sí estudiar las articulaciones afectadas, como las manos, los pies, y también se realiza la radiografía de tórax. Pero ¿por qué realizamos esta radiografía de tórax? Porque es importante conocer el estado basal inicial del paciente, ya que conforme va aumentando, va avanzando la enfermedad, pueden haber posibles alteraciones a ese nivel. Y siempre es importante poder comparar cómo es que inició y cómo es que está transcurriendo la enfermedad. Es por eso que adicional a las radiografías de las articulaciones de la mano, los pies, tobillo, rodillas, hombros o codos, también se toma la radiografía de tórax. Luego se realizan evaluaciones periódicas de las articulaciones comprometidas, pero ya habiendo pasado un tiempo de 3 años aproximadamente de que comenzó la enfermedad. Luego, cada vez que se realicen nuevas evaluaciones, estas serán ya de cuando se estime oportuno por parte del médico tratante. Aproximadamente el 70% de pacientes con artritis reumatoide van a presentar erosiones en manos y en pies,
Esto a final de los 2 o 3 años después de haber iniciado la enfermedad. Ahora, esta presencia de erosiones y su rápida aparición siempre se va a relacionar con un mal pronóstico. Lo que nos va a brindar las radiografías, los beneficios, digamos, es que nosotros vamos a poder ver las tumefacciones en las partes blandas, osteopenia, yuxtaarticulares, por debajo o adyacente a la articulación. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el radio, vemos un aumento de la densidad ósea porque vemos radio opaco, lo vemos bien blanco. Pero aquí en las articulaciones que están comprometidas, por ejemplo, acá podemos ver una disminución de la densidad ósea, lo cual se correlacionaría con una osteopenia. Y está por debajo o muy cerca de la articulación comprometida. También clásico es ver la presencia de erosiones óseas y quistes subcondrales. También luxación y subluxación, como vemos en este caso. Con respecto a los estudios ecográficos, esta técnica se recomienda para el diagnóstico de la artritis reumatoide y puede ser puede ser realizada en modo B o con el modo Power Doppler. Cuando se realiza con el modo B, esta va a tener una alta resolución y va a ser un examen de mayor sensibilidad que el examen físico para poder detectar inflamaciones. Nos permite también, bueno, en la guía mencionaban que nos permiten distinguir derrame de la sinovitis, y esa es una duda que tengo. También nos permite estudiar de manera adecuada la cortical ósea. Inclusive mencionan que se puede evaluar mejor que en una radiografía simple, por la presencia de erosiones que se pueden detectar. Como vemos acá, se ve la cortical ósea y es más, el ultrasonido atraviesa el hueso. A diferencia del Power Doppler, que no va a tener mucha resolución espacial y no se va a poder visualizar el hueso, pero sí nos va a poder evidenciar un aumento del flujo sanguíneo a nivel periarticular, lo que nos permite valorar la presencia de inflamación. Y con respecto a la resonancia magnética, bueno, esta es una técnica que se recomienda también para la artritis reumatoide como diagnóstico. Y con respecto a sus ventajas, es que presenta una alta resolución espacial, nos permite identificar la presencia de sinovitis, tenosinovitis, erosiones óseas y edema óseo. Con respecto a las desventajas de la resonancia magnética es que es muy costoso, no se consigue así nomás, solamente clínicas o centros especializados de diagnóstico por imágenes lo tienen, y algunos hospitales, pero por la cantidad de pacientes es muy limitada su solicitud. Y bueno, también está reservada para otros estudios y básicamente para evaluar el pronóstico. Con respecto a los estudios de laboratorio, vamos a tener dentro de las pruebas generales el hemograma completo, la bioquímica de sangre. Dentro de las pruebas inmunológicas vamos a tener el factor reumatoideo y el anticuerpo anticitrulinado, los cuales este anticuerpo anticitrulinado va a tener una sensibilidad muy parecida al del factor reumatoideo, pero con respecto a su especificidad sí es muy superior. Llega a tener en una sensibilidad de 80% y una especificidad del 95%, lo cual lo hace una prueba en sí, más que nada es diagnóstica, pero también de pronóstico, ya que justamente se puede detectar años antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Y también se correlaciona con la artritis reumatoide de inicio temprano, con una artritis reumatoide ya de larga data, por los niveles, por sus valores en sí. Ya, ahí nada más. Miren, en esa duda que tienes de modo B de alta resolución, el ecógrafo te permite usar tanto el modo D como el modo de Power Doppler. En esa parte que dice permite distinguir entre derrame y sinovitis, creo que sería más derrame versus hipertrofia sinovial.
Lo que pasa es que estos pacientes se inflama su articulación y inicialmente se llena de líquido la articulación, que vendría a ser el derrame o líquido sinovial, pero si es que esto no se maneja en el tiempo, la membrana sinovial, que al inicio era finita, se comienza a hipertrofiar. El tejido comienza a crecer, 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 crecer y forma lo que es el panus sinovial. Entonces, muchas veces vemos a las articulaciones aumentadas de volumen y cuando las palpamos hay una sustancia blanda en su interior, pero ocurre que pensamos que hay líquido y metemos la aguja y queremos aspirar, no, y no sale líquido. Y cuando le llevamos ecografía, resulta que lo que más tiene es hipertrofia sinovial y no necesariamente líquido. O a veces ese panus es tan grande que cuando metemos la aguja lo obstruye. Entonces, es eso lo que te quiere decir. Permite distinguir entre líquido y el tejido sinovial. Creo que está un poco mal redactado, pero es lo que quiere decir. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, cuando suceden esas cosas o cuando hay duda de si es líquido o membrana sinovial, hacemos la ecografía. Otras veces estamos completamente seguros de que es líquido y lo aspiramos. Y el modo Power Doppler lo que detecta es flujo sanguíneo, o sea, presencia de vasos. ¿Ya? Y ¿qué va a permitir ver? Como ustedes saben, en inflamación va a haber un incremento también de vasos sanguíneos a nivel de la membrana sinovial, y es eso precisamente lo que se puede ver utilizando el Power Doppler, la presencia de vasos sanguíneos a nivel de la membrana sinovial, y eso nos indica que la enfermedad está activa si es que hay vasos presentes. Conforme se va manejando la enfermedad, lo que se tiene que ver es una disminución de esos vasos sanguíneos. Por lo tanto, no deberíamos encontrar Power Doppler cuando haya un paciente con enfermedad inactiva. No debería tener Power Doppler. Salvo lo normal, pues, ¿no? Un vaso sanguíneo normal que deba pasar por ahí. Pero no esa cantidad que se ve, por ejemplo, en la imagen que tiene su compañero. Sí. Doctora, Sí, quiero decir una cosita más y ya después me preguntan. Lo que pasa es que la ecografía se ha metido en todas las especialidades y es bueno porque para nosotros es como el estetoscopio que nos permite ver la articulación. Pero como les digo, no todos se han capacitado en hacer ecografías, también se requiere un buen equipo, porque son estructuras muy superficiales. Generalmente se utilizan unos que se llaman palitos de toque para ver las articulaciones más pequeñitas, pero es bien bonito, o sea, llegar a ver estas imágenes, ¿no? Y hacerle un seguimiento más integral al paciente, porque muchas veces ya nosotros palpamos tanta articulación que cuando las palpamos sí sospechamos si hay sinovitis o no, pero muchas veces pensamos que el paciente está en remisión, sin embargo, cuando le hacemos el Power Doppler hay vasitos todavía, entonces significa que todavía no está completamente inactivo. Y sí sería bueno siempre hacerles una ecografía, ¿no? Al menos cada 3 o 6 meses para ver cómo va. Sí, pregunta. ¿Alguien quiso preguntarme algo? sí, lo del panus, si lo tenemos en la ecografía, ¿cómo veríamos el líquido en caso de que no tengamos así como no sé si ese color anaranjado sea el Power Doppler, pero si no hay ese Sí, Power Doppler, ¿cómo lo diferenciamos claro, de líquido. El líquido siempre se ve negro o anecogénico. Negro, negro, completamente negro o anecogénico. Y Claro. el panus se ve hipoecogénico, o sea, como si hubiera tejido. Esa es la diferencia. Ujú. Muchas gracias, doctor. Voy a ver si, un ratito, espérenme un ratito para ver si les busco una imagen para que puedan verlo. Ya un ratito.
A ver, un ratito ya. A ver, ya. Un ratito. ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, ¿no? Se ve. Ya. Anecogénico es esto, negro. Completamente negro. ¿Ok? ¿Se ve mi dedito? Ujú. Sí. Y membrana sinovial sería esto. Hipoecogénico o gris. Eso sería membrana sinovial. Y eso permite distinguir la ecografía. La membrana sería el panos, entonces. Sí, la membrana es el panos. Ya, muchas gracias, doctora. Membrana engrosada, Ok. ¿verdad? Sí. Ahí está finita en la que les mandé. Bueno, continuamos. Dejo de compartir para que ustedes compartan. Para que ustedes compartan. Ya. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Entonces, continuando, ya en la siguiente pregunta, básicamente tratamos aquí el tratamiento farmacológico que se va a utilizar en este paciente. Me he guiado o he seguido a la guía y he tratado de incluir aquí algunos fármacos que he encontrado en el caso clínico. Bueno, con respecto al tratamiento, entonces, el objetivo principal es inducir la remisión completa de la enfermedad. En caso esto no se pudiera, entonces se debe conseguir la mínima actividad inflamatoria posible, siempre enfatizando en el control estricto e intensivo de la actividad de la enfermedad. Dentro de la primera línea de tratamiento que vamos a ver, tenemos a los AINES y a los corticoides. Estos AINES, ¿cómo es que va a actuar? Bueno, van a inhibir la síntesis y la acción de las prostaglandinas. Esto porque cuando hay un daño a nivel celular, los fosfolípidos de la membrana van a ser degradados por las fosfolipasas hasta ácido araquidónico. Del ácido araquidónico, para evitar a que se transforme o se degrade hasta prostaglandinas, a ese nivel se necesitan dos tipos de enzimas, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Ya, es ahí, sobre esas enzimas, donde va a actuar los AINES, impidiendo que se transforme el ácido araquidónico o que se degrade el ácido araquidónico hasta las prostaglandinas, que como sabemos van a producir la inflamación y dentro de esto pues dolor, fiebre, aumento de volumen, ¿no? Bien. Entonces, en relación al uso de los AINES, esta se debe dar en dosis plenas que deben esperarse a ver un efecto entre 3 a 4 semanas. Y si no hubiese una respuesta favorable, entonces se debe cambiar de AINE. Pero también se debe dejar por el mismo tiempo, de 3 a 4 semanas, y si sigue persistiendo la respuesta desfavorable, entonces se hace prueba de 3
por 3 veces de los AINES. Bien, también se debe considerar algunas patologías concomitantes, como por ejemplo la falla renal, cardíaca, hepática y cardiopatías coronarias, cuando se utilizan estos AINES. Porque, por ejemplo, los AINES los inespecíficos que van a intervenir a nivel de la ciclooxigenasa, de la enzima ciclooxigenasa 1, esta ciclooxigenasa 1 sintetiza o favorece la síntesis de prostaglandinas fisiológicas, las cuales van a tener una función gastroprotectora. Pero si se da un AINE inespecífico que inhiba esta enzima, entonces el factor protector gastrointestinal se va a perder. Y es por eso es que pueden aparecer úlceras, y estas pueden dar clínica, pueden volverse sangrantes. Es por ello que se recomienda brindar los AINES junto con inhibidores de la bomba de protones para poder disminuir el riesgo de la aparición de úlceras sintomáticas. Ahora, dentro de los AINES que se encontraron en la guía, vamos a tener al paracetamol, al ibuprofeno y al naproxeno, pero también a la indometacina, con una dosis de 50 a 150 miligramos cada 24 horas, y es la misma, el mismo AINE que se administró a la paciente, con lo cual ella presentó mejoría. Bien. Otro punto con esta primera línea de tratamiento, que habíamos mencionado que están los AINES y los glucocorticoides. Ahora vamos a hablar de los corticoides. Los glucocorticoides, estos van a tener un efecto antiinflamatorio y un retraso del efecto inmunosupresor, inhibiendo la quimiotaxis y la actividad de las células del sistema inmunológico. También van a liberar mediadores, o sea, van a inhibir la liberación de mediadores de inflamación y reacciones inmunes. Estos glucocorticoides orales van a ser efectivos para el manejo del dolor, para la inflamación articular, y también van a inhibir las progresiones de las erosiones que se pueden visualizar radiológicamente. Es recomendable utilizarlas en dosis bajas, menor o igual a 10 miligramos, por el menor tiempo posible. Y siempre es bueno también darle un tratamiento preventivo a las reacciones adversas, digamos, que pueden presentar el consumo de glucocorticoides, como por ejemplo puede ser la osteoporosis, que en una radiografía lo veríamos como una osteopenia, una disminución de la densidad, y para evitar ello, nosotros deberíamos administrar también suplementos de calcio y vitamina D. Para este caso de la paciente se le administró prednisona con una dosis variable, pero esta es la dosis que recomienda la guía, de 2.5 a 10 miligramos por día. En la paciente, cuando se le administró prednisona, presentó mejoría y también remisión, pero lo malo es que comenzó a presentar fascia cusinoide, y es algo a lo que tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Otro fármaco que también se recomienda en la guía es la metilprednisolona. Esta se va a administrar con minipulsos a una dosis de 125 miligramos vía endovenosa por cada 24 horas por 3 días, o de una sola dosis de 125 miligramos intramuscular. Pero, ¿qué pasa? Cuando no funciona o fracasa este tratamiento AINES... Un ratito. No es que fracase el tratamiento con AINES y glucocorticoides, esos son tratamientos coadyuvantes, ¿ya? El tratamiento principal son los fármacos no biológicos, el metrotexate. Si en una pregunta les viene, ¿cuál es el medicamento indicado? Es el metrotexate siempre. El antiinflamatorio le quita el dolor, pero no frena la actividad de enfermedad. El corticoide la puede frenar, pero por poco tiempo. La desventaja que tiene es que
la duración del corticoide es muy corto. Entonces, de todas maneras, necesitan darle un medicamento que a largo plazo mejore a su paciente, porque de nada les sirve que les desinflame un día, 2 días o 3 días, y es que después se va a volver a inflamar y no pueden utilizar corticoides o pulsos de metilprednisolona toda la vida. A lo más se dan 3 días, ¿no? Entonces, el medicamento, los fármacos no es que se dan si es que fallan los AINES y los glucocorticoides. Se dan de forma paralela, pero si es que hay un medicamento de elección, que ustedes tendrían que mencionar cuál es el metrotexate. ¿Ya? Sí, doctora. Recuerden. Y fue un lapsus, disculpe. Justo aquí lo iba a mencionar que, bueno, dentro del tratamiento también están los fármacos no biológicos y los biológicos. Dentro de los fármacos no biológicos vamos a tener al más, por su seguridad, por su disposición, por su bajo costo, al metotrexate. Y es en sí este fármaco que debe darse siempre en todo paciente con artritis reumatoide. ¿Sí? Acá lo mencionaba. Bueno, entonces va a tener una buena eficacia, va a ser segura y el costo es relativamente accesible. Es por eso que se utiliza este fármaco. ¿Qué cosa va o cómo va a actuar este metotrexato? Bueno, es un análogo del ácido fólico, por lo cual va a poder ingresar a la célula inhibiendo al dihidrofolato reductasa, enzima, que va a transformar, digamos, la tetrahidroxifolatos, las cuales deberían transportar grupos de carbono en la síntesis de los nucleótidos de las purinas. Pero justamente este metrotexato va a interferir en ese proceso de síntesis, de reparación y también de replicación de las células de ADN de los linfocitos. La dosis inicial que se recomienda es de 7.5 a 10 miligramos, aumentando la dosis en 5 miligramos cada 2 a 4 semanas, según viendo, ¿no?, cómo es la respuesta del paciente y si tolera hasta 25 miligramos cada semana. El efecto de este fármaco se va a ver recién entre las 6 y 10 semanas de haber iniciado el tratamiento. Y en el caso de la paciente se le da dosis variables, pero finalmente es reemplazado porque al parecer no encontraron una mejoría y se le va a reemplazar por la sulfasalacina con una dosis... No necesariamente se reemplaza, a veces se agrega. Ah, ok. Ya, hay esquemas de monoterapia y hay esquemas de terapias combinadas también. Bueno, para el caso entonces, sí se llega a reemplazar por la sulfasalacina, y según la guía, la dosis recomendable es de 40 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas, o de 2 a 3 gramos cada 24 horas. Y también vamos a tener a los fármacos biológicos. Estos fármacos biológicos, su indicación y su manejo es muy complejo, ya que se indica siempre y cuando se haga una junta médica, ya que la paciente no va a poder, no presenta mejorías, la enfermedad está progresando. Con respecto al manejo, debe ser administrado por el médico reumatólogo y por personales altamente calificados que trabajen en un hospital de nivel de complejidad tipo 3, porque puede presentar algunas complicaciones la administración de este fármaco. Entonces deben actuar de manera inmediata. Uno de estos fármacos biológicos son los inhibidores de la actividad de factores son los inhibidores de la actividad del factor de necrosis tumoral alfa. Dentro de ellos vamos a tener al infliximab. Bueno, este fármaco es un anticuerpo quimérico, el cual se debe dar en una dosis recomendada de 3 miligramos por cada kilogramo
al inicio del tratamiento y debe ser evaluado de 2 a 6 semanas. Y luego se debe dar luego con infusiones cada 8 semanas. Cuando se administra este fármaco, se debe considerar siempre también dar como tratamiento profiláctico contra la tuberculosis con isoniazida, sumo porque disminuye de manera considerable la respuesta inmunológica del organismo. Y en caso fallaran estos anti-TNF o antifactor de necrosis tumoral alfa, se puede dar otros fármacos, otros fármacos, como por ejemplo el rituximab, anakinra, abatacept o tocilizumab, ¿no? Que son unos fármacos con los que se puede variar. Todos ellos son medicamentos biológicos que se utilizan si es que hay falla a los DIMARS, ¿no? Si es que hay falla a los DIMARS, se pueden utilizar estos medicamentos biológicos. Muy bien, continuamos. Sí, doctora, ahí comparto mis diapositivas. Ok. ¿Se ven las diapositivas, doctora? Sí se ve. Ya. Bueno, a mí me tocó la pregunta sobre artritis reumatoide, la pregunta 9 y 10. Bueno, la pregunta 9 era: justifique el uso racional de medicamentos mediante su criterio farmacológico, microbiológico, de acuerdo al caso y al paciente, ¿no? Viendo según el caso del paciente y viendo la patología que estamos hablando, que es artritis reumatoide, esos 3 medicamentos son los que se deberían de usar. Primero hablamos de una prednisona, ¿no? ¿Cómo sería la forma de usarlo con el paciente? Es de 2,5 miligramos una vez al día o cada 24 horas. ¿En qué ayuda la prednisona al paciente con esta patología? A una supresión de la inflamación. El metotrexato, no olvidarnos que cuando hablamos del mejor medicamento para el uso en pacientes de artritis reumatoide es el metotrexato. Su forma de uso sería de 7,5 a 10 miligramos por semana. ¿Cuál va a ser el uso? Retrasar la progresión radiológica. Y no olvidarnos, es el mejor medicamento que se usa para la artritis reumatoide. Y no olvidarnos de los AINES, ¿no? Cuando nosotros hablamos de AINES, hablamos de diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno de sodio, etc. Cuando hablamos de AINES, hablamos de una dosis de 4 a 5 miligramos por día. Lo que se busca siempre con el AINES es aliviar. ¿De qué AINES? ¿De qué AINES? Porque todos los AINES se usan esa dosis. Discúlpeme, doctora. ¿De qué AINES estamos hablando? Porque los AINES son una familia grande de medicamentos. Sí, doctora. Si no me equivoco, creo que este era del diclofenaco, si no me equivoco. Y si no me equivoco, también del ibuprofeno, que son los más usados en los AINES, ¿no? Porque lo que buscamos es que haya un alivio rápido del dolor y disminuir la inflamación, ¿no? Para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, no tenga los dolores, ¿no? Repentinos. Entonces, lo que se busca con el AINES es que se alivie rápido el dolor, ¿no? Tienes que especificar qué AINES y tienes que especificar bien la dosis, porque si es que el diclofenaco son 75 miligramos cada 12 horas. Ya, todos los AINES no se dan a la misma dosis y hay una familia de AINES. Entonces, esto se tiene que especificar. Con respecto a prednisona, tal y como lo dijo tu compañero anterior, la dosis máxima recomendada son hasta 10 miligramos por día. Siempre, Sí, obviamente, doctora. tratando de bajar la dosis. No, claro, Y con la respecto a prednisona. metrotrexate va de 7,5 a 25 miligramos por semana. Sí, doctora, lo que se busca con el artritis reumatoide, sí, o sea, se puede aumentar la dosis, pero en sí lo que se busca es que se disminuya
Pero sí, como dijo el compañero, o sea, se puede empezar de 2,5, 5,10, igual de metotrexato 5,5, 10 o hasta 20, pero lo que se busca es que no se aumente la dosis. Exactamente. Ya no te olvides de Bueno, especificar qué AINES, ¿ya? ya, doctor. Puedes continuar. Cuando hablamos de encontrar esta tabla que era importante, que era sobre las alternativas farmacológicas empleadas en el tratamiento de artritis reumatoide, no olvidarnos siempre de los AINES, que muchas veces tiene que ver con los glucocorticoides, los FARMES y los agentes biológicos. No olvidarnos que los fármacos son fármacos modificadores de la enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de glucocorticoides podemos hablar de naproxeno, paracetamol, prednisona, mecanismos de acción, ¿no? Actúan inhibiendo en sí estos AINES o estos glucocorticoides a los COP1 y COP2 y van a producir efectos antiinflamatorios y analgésicos, ¿no? Los fármacos, por ejemplo, tenemos la sulfalacina, ¿no? La hidroxicloroquina, el metotrexato, que es el mejor, y la levlutamida, ¿no? Ellos inhiben la secreción de citocinas proinflamatorias o pueden disminuir, ¿no?, la interacción entre las células T y las células presentadoras de antígenos. Y agentes biológicos como la infliximab o la tocilizumab, ¿no?, que inhiben la acción de las citocinas y los reguladores proinflamatorios, ¿no? Acá encontré otros cuadros muy importantes que tenían que ver con las etapas del tratamiento con la artritis reumatoide, ¿no? Cuando se habla del diagnóstico clínico, muchas veces puede haber algunas contradicciones, ¿no?, con el metotrexato, ¿no? Siempre dicen que se considera añadir un glucocorticoide durante un periodo de corto tiempo. No olvidemos que los corticoides ayudan al paciente, pero no podemos tenerlos por mucho tiempo, por ende dice que se puede añadir con el metotrexato, pero durante un periodo corto. Y la leflunomida o la sulfasalina considera añadir un glucocorticoide durante un periodo de corto tiempo, ¿no? A esos medicamentos se les puede añadir el glucocorticoide, pero no puede ser por mucho tiempo. Consecuencia del objetivo del tratamiento, lo que debería durar el tratamiento serían 6 meses, es lo que debería de durar. También eso es cuando hablamos de una etapa 1, ¿no? Cuando hablamos de una etapa 2, existen factores de pronóstico adverso, ¿no? Un Hablamos de ratito, alta... un ratito, para que no se me pase. Estas enfermedades son crónicas, por lo tanto el tratamiento es crónico. No es que dure el tratamiento 3 meses y ya no le dan nada, o 6 meses y ya no le dan nada. Se evalúa la efectividad del tratamiento cada 3 meses, cada 6 meses. Y si no mejora, se pasa a otro tipo de fase, que es la etapa 2. Pero son tratamientos crónicos. ¿Ok? Claro, cuando hablamos de una etapa 2, ¿no?, hablamos de una alta actividad de enfermedad, lesiones articulares tempranas o puede haber un fracaso del tratamiento, ¿no? Pero se debería de buscar otro tipo de tratamiento con otro medicamento, ¿no? También lo que se habla es añadir un BFARME, eventualmente un PC-FARME, ¿no? O también cambiar o añadir otro FARME, ¿no? Como la leflunomida, la sulfasalacina, por ejemplo, o el metotrexato, ¿no? En monoterapia o combinación, ¿no?, de preferencia con un glucocorticoide, ¿no? También después de esto dice que hay una consecuencia de objetivo del tratamiento durante 6 meses, ¿no? Porque como estamos hablando, esta es una patología crónica, consecuencia del objetivo de tratamiento durante 6 meses, y también, ¿no?, la etapa 3 se podía cambiar por otro FARME o PC-FARME, consecuencia también del objetivo de tratamiento durante 6 meses, ¿no? Entonces, siempre durante 6 meses, lo que puede durar el tratamiento, después se puede cambiar el tratamiento añadiendo un glucocorticoide o otro tipo de FARME, ¿no? Y cabe recalcar también que en los tratamientos de artritis reumatoide, en la primera línea de tratamiento siempre hablamos de un AINE más o menos con un corticoide, ¿no? O el metotrexato, ¿no?, desde el principio. Por ende se habla mucho que el metotrexato es el medicamento o el fármaco número 1 para esta patología, ¿no? Y bueno, si hay una ineficacia, ¿no?, se puede asociar con otro FARME, ¿no?, clásico, como se vuelve a repetir, la leflunomida y la sulfasalacina, o asociar una terapia biológica, ¿no? Y si hay también una ineficacia, puede iniciar una terapia biológica o cambiar a otro fármaco biológico.
En la pregunta 10, cuando se habla de los, busca los criterios de interacción de los medicamentos de protección y toxicidad de los órganos, bueno, ya había puesto los mismos medicamentos, la prednisona ya sabíamos que es de 2,5 miligramos, 5 o 10, la metotrexato de 7,5, 10 o 20 miligramos, y los AINES, ¿no? Que puede ser de 150 miligramos, que es del diclofenaco. Y bueno, cuando hablamos de muchas veces de protección, una interacción médica, cuando hablamos de una prednisona, hablamos de una candidiasis oral, infecciones recurrentes, inmunosupresión, ¿no? Del metotrexato hablamos de un aumento de riesgo de una aplasia medular, eso es lo que puede traer el uso de estos medicamentos, y los AINES, trastornos digestivos. Aquí había encontrado un cuadrito importante que habla de los medicamentos, y cuando hablamos de esta artritis reumatoide, hablamos de un FAME, que son los profesionales. Número 1, el metotrexato, la sulfasalacina, la leflunomida y las antimaláricos. Cuando hablamos de un FAME biológico, ahí sí hablamos de las terapias anticitoquímicas y las anticelulares. Y los glucocorticoides, que también se le puede agregar, ¿no?, a un FAME, la prednisona, como el deflazacor, y analgésicos antiinflamatorios como los AINES y las acetaminofén, ¿no? Y para terminar, este es un cuadro donde he puesto sobre los AINES, corticoides y metotrexato. Hablamos sus indicaciones, los AINES para síntomas constitucionales, artritis, serositis, los corticoides, casi todas las manifestaciones clínicas que tienen que ver con dosis variables, y el metotrexato, manifestaciones cutáneas como artritis, ¿no? Cuando hablamos de farmacodinámica, para no ser tan largos, los AINES tienen que ver con la inhibición de la ciclooxigenasa, una enzima que convierte el ácido araquidónico en un endoperóxidos cíclicos, ¿no? Lo que van a transformar las prostaglandinas, efectos adversos, un sangrado digestivo, toxicidad hepática, renal, hipertensión. Evaluación puede ser en un hemograma, creatinina, examen de orina, monitoreo clínico, melena, dispepsias, vómitos, dolor abdominal, y monitoreo de laboratorio, hemograma. En los corticoides son hormonas naturales que provienen o suprimen la inflamación y la respuesta inmune, ¿no?, cuando son administradas a dosis farmacológicas, ¿no? Eso sí, los corticoides atraviesan con facilidad la membrana celular y se unen con una alta afinidad a receptores citoplasmáticos. Efectos adversos: hipertensión, hiperglicemia, dislipidemia, hipocalemia, aumento de peso, infecciones, ¿no? Esos son los efectos adversos. Evaluación, ¿no?, en glucosa, potasio, colesterol, ¿no? Monitoreo clínico, poliuria, polidixia, cambios visuales, dolor óseo, y monitoreo en laboratorio, tiro urinaria para glucosa o colesterol anual. Y el metotrexato inhibe competitivamente la hidrofolato reductasa, enzima responsable de convertir el ácido fólico a tetrahidrofolato, ¿no? Cuando hablamos de efectos adversos, hablamos de mielosupresión, inmunosupresión, aplasia medular, ácido fólico, ¿no? Hemograma de creatinina cuando hablamos de su evaluación, monitoreo clínico, síntomas de mielosupresión, y monitoreo de laboratorio cuando hablamos de hemograma, glucosa, ¿no?, etc. Gracias, doctora. Gracias, chicos. ¿Alguna duda con respecto a este caso clínico? Doctora, una consulta. Si un paciente presenta ya problemas en el hígado, quizá por los medicamentos, la gran cantidad de medicamentos, ¿se le puede suspender en algún momento o no? ¿O se le cambia? Sí. Dentro de estos medicamentos, el que es hepatotóxico es el metotrexate. Por eso, siempre tienen que saber los eventos adversos de los medicamentos para que sepan cómo monitorizar a sus pacientes. En el caso del metotrexate, como bien lo señaló su compañero, puede producir mielosupresión, puede producir hipertransaminasemia y puede producir neumonitis por uso de metotrexate. No, esto no ocurre en todos los pacientes, de lo contrario, si ocurriera en todos no diéramos esos medicamentos. Ocurre en un porcentaje de los pacientes, y específicamente referente a tu pregunta, ¿cuándo se suspende? Se suspende cuando hay una elevación alta de transaminasas, específicamente TGP y TGO, y ese valor alto se considera cuando es 3 veces por encima del valor normal. O sea, igual que el anti-CCP y factor reumatoide, que el valor alto se considera 3 veces por encima del valor de lo normal, igual pasa con las transaminasas. Si lo normal es 50, se va a suspender si es que está por encima de 150.
¿ya? 3 veces por encima. Siempre que den ácido fólico, siempre que den metrotexate deben de dar ácido fólico. Y en caso de que suspendas metrotexate, hay otros medicamentos alternativos como sulfasalacina, hidroxicloroquina, azatioprina, que también se puede llegar a usar, ¿no? Pero si con ellos no se logra, generalmente el manejo se hace cada 3 meses, a menos de que el paciente esté bien activo. Las evaluaciones se hacen cada 3 meses y si es que es refractario a esto, sí debería ir a tratamiento biológico. Por eso es importante que monitoricen a su paciente. Y clínicamente él lo dice, ¿no? Comienza a tener náuseas, sensación de vómitos, no tolera los alimentos. Y al final, cuando hacen su prueba de perfil hepático, hay hipertransaminasemia. Igual pasa con la neumonitis, comienzan a presentar tos, falta de aire. Cuando le toman su tomografía ya encuentran que hay imágenes de video ilustrado como una enfermedad pulmonar intersticial y en esos casos se tiene que suspender, ¿no?, el medicamento. Aunque también recuerden que la artritis reumatoide, pese a que afecta sobre todo articulaciones, también puede comprometer otros órganos como los pulmones y también puede producir neumonitis inespecífica o también neumonitis usual. Así que tiene que ser seguimiento siempre, como bien lo dijo su compañero, inicialmente una placa de tórax y todos deberíamos tener por lo menos una placa anual de tórax para ver si es que hay algún problema, ¿no? Más en nuestro medio que hay mucha tuberculosis. Doctora, ¿Sí? con respecto a esa pregunta, he leído que para evaluar también el daño en el hígado se hace una división, ¿no? No sé si estaría bien hacerlo entre el TGO sobre el TGP o algo así, o al revés, pero usted menciona que tiene que elevarse estos niveles en un por 3, ¿no? O sea, esta división no sé si sería la adecuada. En la práctica no lo usamos. No usamos una división. Lo que usamos es que se eleven 3 veces por encima de lo normal. Si se elevan, se debe suspender, no le pueden seguir dando. Ahora, recuerden que el metrotexate no solamente es oral, también se puede dar parenteral. Y de la forma parenteral se salta en el metabolismo hepático. Hay veces que observamos que están elevando enzimas hepáticas y el valor no es tan alto, entonces se comienza a dar parenteral y de pronto no se elevan tanto las enzimas hepáticas, pero si pese a eso se siguen elevando, se debería suspender. La forma parenteral son inyecciones que se colocan una vez a la semana nada más, generalmente son subcutáneas, aunque pueden ser intramusculares o endovenosas. Tenemos un tópico de reumatología que lo hace y con eso garantizamos que el paciente realmente use el medicamento. Y como les repito, en algunos casos, no siempre, en algunos casos si se comienzan a elevar las enzimas hepáticas, podemos, no 3 veces por encima de lo normal, porque si se elevan 3 veces por encima de lo normal, sí debería suspender todo tipo de forma, tanto oral como parenteral, pero hemos visto casos en que cuando se da de forma parenteral, al saltarse el metabolismo hepático, no se suelen elevar tanto estas enzimas. Pero si pese a ello se siguen elevando, sí se debería suspender. Es frecuente la hipertransaminasemia por metrotexate. Por eso estos pacientes siempre deben de tener una evaluación cada 3 meses o cada 6 meses de laboratorio. La leflunomida es un medicamento nuevo que también se usa en artritis reumatoide y que también tiene como efecto adverso hipertransaminasemia. Y como les digo, no solamente es que tú le das metrotexate, si no mejora le cambio sulfasalacina, si no mejora le doy hidroxicloroquina. Se utilizan también terapias combinadas. Y la terapia combinada significa, son pocos medicamentos, Dimar, son metrotexate, sulfasalacina, hidroxicloroquina y leflunomida. 4. Ustedes pueden mezclar metrotexate y leflunomida, metrotexate y sulfasalacina, metrotexate, pero siempre metrotexate es el más importante. Y la combinación más potente que tiene inclusive una actividad similar a un medicamento biológico es la combinación de metrotexate con leflunomida. Pero ambos son hepatotóxicos y se potencian, ¿no? Entonces, en esos pacientes sí hay que tener un poquito más de cuidado. Aunque hay pacientes que yo he visto que están con metrotexate y leflunomida y no hacen hipertransaminasemia y están bien. También depende mucho de la dosis de metrotexate que les den. A más dosis, más riesgo de evento adverso. Y también
los estudios dicen de que darle 15 miligramos tiene la misma potencia que darle 25 miligramos, y al darle 25 miligramos tienen más evento adverso. Por eso generalmente las dosis son de 10, 15, 17.5, pero se evita darle dosis muy altas, ¿no? Gracias, doctora. Gracias a ustedes. ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, entonces hasta el día de hoy ya tenemos la segunda clase práctica. Felizmente han estado 5. Pensé que uno no iba a estar y que iba a repetir la clase otro día. Entonces mañana nos toca nuestra tercera clase práctica. Me voy a poner de acuerdo con su delegado a ver cuál hora es la mejor. Recuerden subir las tareas. Les he dejado plazo hasta hoy para que suban lupus y hasta mañana para que suban artritis. No se olviden. Y bueno, tenemos que ver qué caso hacemos mañana. Mañana hacemos vasculitis sistémica. ¿Está bien? Doctora, estaban proponiendo hacer otro tema. Esclerosis sistémica. No, osteoartrosis. No, osteoartrosis se hace con osteoporosis, porque es muy sencillo. Esas las dejamos por el final. Hay artritis juvenil idiopática también, ¿no? Y hay esclerosis sistémica, creo. Hay vasculitis sistémica también. ¿Cuál? Esclerosis sistémica creo que está bien. Sencilla. Ya. Listo, quedamos, esclerosis sistémica. De ahí está como tentativa AIJ, vasculitis sistémica, no se olviden. Artrosis lo hacemos junto con osteoporosis. Estos son temas sencillos. Y entonces mañana estamos quedando esclerosis sistémica. ¿Y la hora? Doctora, mañana, bueno, ya están entregando los carnets universitarios y las horas para poder ir a recoger es de 8 a 12, si no me equivoco, de la mañana. Y son fechas únicas, no se pueden postergar. Ya no hay problema. En la noche, igual que hoy. ¿Podría ser un poquito más tarde, doctora, a las 9? Creo que es muy tarde, las 9. Ya A están las dormidos. 8:30, doctora. Sí, a las 8 creo que está bien. 8 creo que está bien. ¿O no pueden? No sé. Ya, listo. Voy a crear la sesión. Voy a dejarle su tarea de... No, la tarea de... Sí, la tarea... Pues ya la dejé. Creo que ya la dejé, la tarea de artritis. Y lo del caso de esclerosis para mañana a las 8 nuevamente. Ya, cuídense. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Chao.